Genei Beltrán, Félix, pariente de Lola Beltrán. No, no te creas, amigo. Yo sé que hay Hijo una de María historia. Félix. Y de María Félix, esa es tu mamá, así se llama María Félix. Genei, te hablo con mucha familiaridad porque nos conocemos desde hace muchos años. Hemos hecho proyectos, me has invitado a proyectos, hemos hecho cosas juntos. Me da mucho gusto que seas parte de la Sinfonía de los Autores. Creo que en este coro no podías faltar tú y me alegro que hayas aceptado esta invitación. Tú puedes ser, nada más porque estás en Ciudad de México y tuviste la osadía de irte a vivir allá desde hace ya muchos años, 30 creo que tienes ya. Yo no, siempre he tenido como esta, ¿no? Preferirme a Nueva Zelanda que irme a Ciudad de México, mira tú. Pero pese a todo, creo que si viviera en Ciudad de México seríamos grandes amigos porque tú eres el perfecto amigo que yo puedo tener, un tipo que casi no habla y que yo hablo hasta por los codos. Entonces, casi todos mis amigos que tengo aquí no hablan, cabrón. Dice Blanca, oye, ¿por qué tienes puros amigos que no hablan? Entonces, ¿cómo me dejan hablar a mí? Les digo, ¿no? Entonces tú serías un amigo perfecto ahí en la Ciudad de México, callado, escuchándome, hablando hasta por los codos, etcétera. Te agradezco mucho, Genei. Tu obra es muy interesante, y ahorita vamos a hablar de ella, pero antes de ella, porque me interesa hablar, ¿no? De toda tu obra ensayística, y luego ya empiezas también a toda tu obra narrativa, tus cuentos, hasta el aforismo, ¿no? Que has incursionado, tus novelas, con la última de Crónica de la Lumbre, que no la pude conseguir, pero bueno, tengo Adiós Tomasa, Cualquier cadáver, ¿no? No, Cualquier cadáver se titula así, Exactamente. que fue la que ganó el premio Narrativa Colima, ¿no? Así es, sí, sí. Tu Y tierra tiene muy buen gusto literario. exactamente, no, pues aquí siempre eso es lo que, no tendremos otras cosas, pero eso sí tenemos. Entonces, ya llegaremos a esa parte, ¿no? Pero me gustaría iniciar porque me doy cuenta, ahora que estuve ya como revisando, tomando notas, etcétera, para ir siguiéndote la pista, pues ya sabes que hay mucho sobre promoción de un libro específico, etcétera, pero luego este tejido que vamos dejando de la infancia, que más o menos encontré cosas porque lo hablas cuando hablas de Adiós Tomasa, por ejemplo, ¿no? Pero me gustaría que empezáramos por ahí, ¿no? Por algo que a mí en eso coincidimos tú y yo. Otras entrevistas normalmente encontramos, por ejemplo, la última que publiqué fue la de Pedro Ángel Palou, y bueno, pues él, hijo de un cronista, historiador, tenía una biblioteca enorme, nadaba entre libros, fue precoz en todo, leía por todos lados y luego tuvo una mentora maravillosa, ¿no? En la biblioteca palafoxiana, etcétera. Yo no tuve eso, entiendo que tú tampoco tuviste eso, así que digas tú, una casa llena de libros, etcétera, no había eso. Sin embargo, parece que Dios, te tiene clavado algo, ¿no? En mitad del pecho, de la espalda, y puede pasar lo que sea, como fue tu caso o el mío, y no hay forma de que podamos nosotros ser otra cosa, pues, ¿no? ¿Por qué o por qué se dan las cosas? No sé. Pero cuéntame, reconstrúyeme un poco esa infancia en Tamazula, un pueblo que no conozco, pero que como yo soy también de rancho acá y de pueblo, etcétera, pues más o menos hay cosas muy similares, ¿no? En todos los pueblos mexicanos. Reconstrúyeme un poco esa etapa, Claro. ¿quiénes son tus papás, tus abuelos, si tuviste hermanos, cómo eras tú ahí en ese contexto? Creo que tu papá tenía una tienda de abarrotes. Cuéntame un poco sobre eso, Ney. Con mucho gusto, querido Rogelio. Primero que nada, te agradezco mucho la invitación a estar en esta sinfonía. Y desde que nos conocimos, creo que allá en un encuentro de escritores de tierra adentro, no sé si en Ciudad Juárez o en Chihuahua, hace ya unos 20 años. Eh, Eh, a pesar de estas distancias transoceánicas, siempre me ha dado gusto mantener el contacto contigo y poder estar pensando en proyectos donde se cuente con tu sabiduría, sobre todo para hablar de esa suprema creación que es la poesía. Y hay algo que no te he contado, pero hace
algún tiempo. Después de alguna temporada en la que estuvimos muy en contacto, no sé si habrá sido con el proyecto de la historia crítica de la poesía Crítica. mexicana que se hizo en Conaculta, pero yo una vez te soñé. Íbamos caminando tú y yo cerca del edificio de rectoría, lo que llaman la zona comercial acá en Ciudad Universitaria, en la UNAM. Íbamos platicando, lo que significa que tú me dejabas intercalar algunos silencios, ¿no? Pero era una estampa muy entrañable. O sea, yo sentía que estaba como al lado de un hermano, ¿no? Ah, Y no me acuerdo de qué estábamos hablando, pero esa sensación tan fraterna me hizo despertar muy emocionado, muy feliz, ¿no? Entonces celebro esta amistad, que lo que ocurre también es que no todas las amistades son iguales, o sea, hay muchas formas de la amistad y cuando nos encontramos y nos vemos, pues siempre es con mucho gusto. Eh, y lo que mencionas antes de hablar de mi genealogía, es muy cierto sobre esta compulsión de estar cerca de los libros y de escribir y de leer. Y es algo que creo, pues, muy probablemente se trae en los genes ah, o hubo algo allí en el momento en el cual uno nació que predestinó esa necesidad de salir de la realidad para encontrar otro tipo de realidad en los libros. Y esa compulsión de estar cerca de los libros y de escribir es algo que lamentable o afortunadamente no se cura y sabe uno que eso es una manera de la felicidad, ¿no? ah, Dentro de todas las frustraciones y pérdidas y tristezas que tiene el vivir, pero el contar con los libros y con la escritura compensa y nos acerca un poco a esa forma efímera del paraíso, que es la literatura y la conversación sobre literatura. Entonces, celebro esta ampliación del paraíso que es la Sinfonía de los Autores. ah, Yo nací en el Sanatorio Bati Ramos de Culiacán en 1976, en junio, lo cual significa que hacía muchísimo calor. Y mi mamá me tenía que bañar 3 veces al día porque si no me deshidrataba. claro, Pero solo estuve ahí 2 semanas porque en realidad mi familia vivía en la sierra. Este pequeño pueblo que se halla en el municipio de Tamazula de Victoria eh, se llama Chapotán. Es un pueblo muy pequeño, creo que éramos 200 habitantes. ah, Y lo que ocurría es que cada vez que mi mamá iba a aliviarse, como se dice allá, mm, bajaba a la ciudad 2 semanas antes, daba luz y a las 2 semanas regresaba con el plebe en brazos, ¿no? ah. Eh, Regresaba Félix. ¿Perdón? Regresaba Félix. Exacto, así es. Y pues ella aún vive, tiene 84 años y en total tuvo 6 hijos, o sea, tengo 4 hermanos y una hermana, yo soy el cuarto. Y eh, pues ya yo vi mis primeras luces realmente con un poco más de conciencia en el pueblo. Y es un pueblo, a diferencia de Culiacán que está caluroso, el clima en Chapotán es más templado, es más húmedo, todo es verde, hay muchísimos árboles. Claro, Es un pueblo donde la gente vive de criar reses y de sembrar algunos maíz y otros otra productos. cosa. Exacto. Está en lo En que el sería el triángulo, Triángulo Dorado. Así claro. es. Y pues desde chamaco yo empecé a escuchar historias. Algunas eran sobre asesinados que pues debían alguna cuenta y se las cobraban. Otras eran historias de muchachas a las que se robaban, a las que se llevaban a la fuerza. Y otra era la presencia de los guachos, o sea, de los soldados. El soldado, Que claro. se le llamaba el gobierno. O sea, cuando llegaban los soldados se decía llegó el gobierno. No era un señor de saco y corbata, sino que eran los soldados y que iban usualmente a hacer negocios con quienes sembraban droga.
¿no? En la época en la cual se hacía la cosecha, llegaban en sus avionetas y pagaban al contado. Entonces, mis papás tenían un abarrote y a lo largo de los meses le fiaban a los vecinos. Cuando se hacía la venta, los vecinos iban y el dinero que les acaban de dar los soldados era con el que pagaban las deudas del abarrote. Ah, Y había una huerta enfrente de la casa donde yo pasé horas muy felices. A mí me encantaba regar los árboles. Había plátanos, duraznos, ciruelos, eh, también había mango manila. Y según la temporada, pues yo me la pasaba comiendo fruta. Me claro. dejaba luego acostar en el césped, viendo las nubes, ¿no? Wow. Y había un río que crecía en la época de lluvias y el resto del año, en la temporada de secas, no había río, ¿no? Claro. Mis hermanos eran más audaces, ellos se metían a lo más profundo, yo era pues más chamaco, más timorato, entonces me quedaba un poco en la orilla, pero fueron épocas muy inocentes y muy Claro. entrañables. Y la cuestión es que la violencia que mencionaba era de lo más normal, no era una irrupción de algo que trastocara de manera... Cotidiano. Era cotidiano y por eso la vida seguía como cualquier cosa al día siguiente. No se llegaba a esta situación de terrorismo como lo que está ocurriendo ya ahora en muchas partes del país, donde ya la vida en realidad no se puede conducir de la manera funcional como al día siguiente se podía, ¿no? Ah, Mi papá era unos 22 años mayor que mi mamá, ya había tenido otras parejas y ya había tenido 12 hijos. Él había empezado como chofer de tranvías. Las tranvías son camiones de redilas que suben y bajan todavía. ajá. Y después se hizo de un terreno, puso el abarrote, tenía dos rutas de transporte y contrató choferes. Era una persona muy inteligente, eh, muy ordenado. Era un poco irascible. Mi mamá decía que era farol de la calle y oscuridad de la casa, porque fuera de la casa era súper amiguero, Era- ayudaba a todo el mundo, era como la Cruz Roja, Claro. y era una suerte de líder en el pueblo, ¿no? Era hasta médico, aunque nunca estudió medicina, pero la gente iba a la barrota y decía, es que mi chamaco tiene diarrea, ¿qué le da? Ya mi papá sabía qué darle, ¿no? El Y la boticario ahí. sí, exactamente, una de sus facetas. Pero en casa era muy espartano, como fue él en su infancia. Él perdió a su papá cuando tenía 5 años. Mi abuela Reinalda se volvió a casar o a rejuntar, como son los usos o eran los usos allá, y su padrastro lo trataba muy mal, entonces él se fue a vivir a casa de un tío. Pero empezó a trabajar desde temprano, o sea, él pudo estudiar hasta tercero de primaria nada más, no había más horizonte allá en la sierra, y en ese sentido trabajó toda su vida y valoraba mucho el trabajo. Ese temperamento espartano significaba que en la casa no había lujos, teníamos lo elemental, lo necesario y poco más. Y sobre todo su preocupación y la de mi mamá era que estudiáramos, o sea, que no viviéramos lo que ellos Claro. vivieron, porque la historia de mi mamá es muy parecida. Ella estudió hasta tercero de primaria también, pero empezó a trabajar a los 8 años haciendo quesos. Durante muchos años a eso se dedicó, le quedaban buenísimos y todos los demás productos como el cocoque y el soro salado, La el panela. cacao, sí. Y mi papá era de un pueblo más metido en la sierra que se llama San José de Chiqueritos. Eh, mi, digamos que el árbol genealógico llega hasta un bisabuelo, Manuel López, que se casó en 1891 con mi bisabuela Trinidad Ramírez en el municipio de Canelas, que es un municipio minero, más Ujú. metido allá en la sierra, ¿no? Y mi mamá nació en un pueblo que también ya está en la sierra, pero mucho más cerca de Culiacán, que se llama Los Mayos.
Los Mayos estaba como a 40 minutos, a 1 hora de la ciudad. Había más contacto con la ciudad. Mi mamá quedó huérfana de madre al nacer y tuvo la fortuna de que la hermana de su papá, o sea, de mi abuelo materno, se convirtió en su madre. Fue su madre adoptiva y siempre mi mamá la consideró como su tu mamá. mamá. Y mi nana Sara era un ángel en piel humana, porque era una persona de una... Muy buena. Sí, ese tipo de abuelas de estampita que uno cree que no existen, ¿no? Pero sí, eso fue muy importante para mi mamá, porque mi abuelo Gumersindo, al enviudar, después agarró otras parejas, tuvo otros hijos y se desentendió por circunstancias pues de la penuria económica, este, eh, el cuidado de mi mamá y de sus dos hermanos mayores, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia de ellos y ya en algún momento, cada vez que alguno de mis hermanos menores terminaba la primaria, que era todo lo que había en el pueblo, mi mamá insistía en que ya nos mudáramos a Culiacán porque quería que siguiéramos estudiando. Claro. Mi, mi papá estaba de acuerdo que siguiéramos estudiando, pero no quería dejar la sierra porque él odiaba la ciudad. Entonces iba mandando a mis hermanos a vivir con familiares para que siguieran la secundaria en Culiacán o en la cabecera municipal de Tamazula, que en algún momento tuvo secundaria. Ya después, cuando mi tercer hermano, o sea, el tercer mayor, terminó la primaria, mi mamá le puso un ultimátum a mi papá y le dijo, ¿Nos eh, vamos o qué? sí, ¿te quedas o me llevo a los chamacos? Entonces mi papá dobló las manos, dijo, bueno, pues ni modo. Y el 25 de agosto de 1985 bajamos a Culiacán, ya nos establecimos ahí, entramos mi hermano y yo a una escuela que se llamaba Colegio Cervantes, pero todo el mundo le decía el Colegio Sobrantes, porque iban a dar ahí todos los niños problemas de la ciudad que los corrían de otros colegios privados, ¿no? Y debido a que llegábamos una semana antes de que empezaran las clases, era ya imposible encontrar un lugar en algún otro tipo de escuela que no fuera el Sobrantes, ¿no? Y de ahí estudié yo quinto y sexto de primaria. Fue un cambio brutal, Eh, perdí mi es lo huerta. es lo que te iba a comentar, Gene. Fíjate que lo que estás hablando, como yo también conozco muy bien estos usos y costumbres de los pueblos, de pronto puede parecer, está también muy cotidianizado esto de que las primas tengan hijos muy jóvenes, de que se casen, de que se vayan con el novio, de que te manden con un familiar, porque es muy común mandarte con un familiar a que vivas ahí, no importa que los incomodes y que les quites un cuarto y que los otros se repleguen a dormir con las primas y se haga un pinche desmadre, ¿no? Pero todo eso no es así, o que el papá tenga otros hijos y venga y la otra mujer, y todo eso se da de manera muy cotidiana, pues, ¿no? La propia violencia también, que tú ya la estás analizando desde otra perspectiva, pero en tus novelas y eso, pero está tan entrañada en nosotros, de mala manera, obviamente, ¿no? Que ya en ocasiones ya la gente no la ve, pues, ¿no? O sea, el otro día fuimos al mar y pasamos corajes porque estábamos los dos viejitos ahí, pues ya somos viejitos, mi mujer y yo están muchachos jugando fútbol, le dan un balonazo a mi mujer y mi mujer se encabrona, ¿no? Y entonces le dice algo al muchacho y dice, bueno, pero no, ni le pegué tan fuerte, ¿no? O sea, estamos, o sea, es un asunto ya tan canijo, pero ya hablaremos de eso. Es lo que te iba a preguntar, ¿tú has tenido y también ya me contará de eso, los dos cambios que son complicados, pues, ¿no? Uno es este paso de ese vergel en el que vivías, ¿no? De regar árboles, de acostarte en la grama, de ver el cielo azulísimo. Dices que no había libros, o sea, que tu libro era esa realidad, pues, o sea, que no es poca cosa también, ¿no? O sea, es un libro maravilloso, en el cual tú eres el personaje principal, pues, de él. Y yo casi siempre estoy más a favor de eso al final del día, porque sé que luego eso tiene muchísimas. Yo cuando iba al rancho de mi abuelo y a ordeñar chivas y a pastorear las chivas y a las vacas darles de comer y acomodarles la melaza y andar en el caballo trayendo
algún becerro que se había perdido, lo que sea, pues era una realidad que para mí era pues, un libro como abierto, pues, y yo estaba ahí, ¿no? Dentro de él. Pero, eh, pero bueno, sabemos que también la lectura es una gimnasia, pues, para el cerebro, ¿no? Que obviamente muchos de los que tuvieron desde muy niños esa gimnasia, pues tienen, ¿no? Alcanzas a notar cosas, beneficios de eso, pues, ¿no? Luego uno Sí. tiene que ponerse al día y leer doblemente, ¿no? Todo lo que uno no leyó en ese momento, pero bueno, ¿cómo fue ese primer cambio, pues, Sí. que tuviste? ¿Fuiste consciente de él o después hiciste conciencia de que sí fue drástico para ti, ¿no? Ese cambio del pueblo, digamos, a Culiacán. Y fue muy fuerte. Eh, a pesar de que yo pues ya estaba acostumbrado a los modos bruscos de los juegos masculinos en la escuela, allá en el pueblo, y de la violencia verbal tan naturalizada, ¿no? Eh, la verdad es que, pues, tanto por ser una ciudad tan calurosa, como por el hecho de que mis papás eran muy domésticos, salíamos poco, nos tardamos realmente como en conocer algunos lugares cercanos, como ir un domingo a un balneario, todo eso. Mis papás traían la sierra adentro, en el sentido de ver la ciudad con cierta distancia. Mm. Yo traía también una historia, que era la historia que no sabía que iba a querer narrar, pero que fue muy dura para nosotros y que conté en Adiós Tomasa, que El rapto, ¿no? fue el rapto Sí. de, de una adolescente que pues en realidad formaba parte de la familia porque era ahijada de mi mamá. Y eso, en ese momento, pues yo no supe cómo había vivido el trauma, ¿no? Porque había realmente un afecto muy profundo, prácticamente de todos, con Tomasa, pero quizá por mi edad, yo tenía 8 años, ella era la hermana mayor que yo no tenía. Mi Ujú. hermana nació 4 años después que yo. Y Ya. la interacción entre nosotros se dio más bien ya después, ¿no? Se requería que ella tuviera uso de razón, ¿no? Y ese fue pues un recordatorio de lo que significa la Fue existencia del tremendo mal. para ti eso, ¿no? Exactamente. Especialmente también quizá Gené por tu sensibilidad, porque yo me he dado cuenta, no sé cómo vivieron eso tus hermanos, pero yo me he dado cuenta que muchas cosas que vivimos en casa, mi hermano y yo, para mí fueron traumáticas, durísimas. Me quedaron como si o sea, como si me las hubieran tatuado en la piel. Y mi hermano, pues sí, ¿no? Pero no. Y yo pienso que mucho tiene que ver con la sensibilidad, pues también, ¿no? Sí, Yo me imagino que en así tu es. caso, muy hipersensible, aquello ha de haber sido lo de Tomasa, que después, muchos años después, vas a contar en esta novela, muy dramática, también muy entrañable al mismo tiempo, pero que fue durísimo para ti, llevarte eso también, esa historia, ¿no? A Sí, Culiacán y dos cambios así como muy drásticos también, ¿no? Emocionales. sí, sí, fue poco después que nos mudamos a Culiacán, y ese darse cuenta que la violencia que está ahí aceptada puede llegar pues a lo más íntimo. eh, Tiempo después me di cuenta de lo que significaba, que yo antes había pensado que mi familia estaba exenta de todo eso por una razón, y es que mi papá era muy ético y él jamás aceptó dedicarse al negocio. Incluso tenía hermanos con los que había tenido enfrentamientos fuertes que lo invitaban a meterse al negocio, porque pues mi papá tenía unas tierras donde podría sembrar en vez de maíz otra cosa. Y él pues era una figura con una ética muy natural, ¿no? Eh, otro, bueno, la cuestión es que pensábamos que estábamos fuera de eso y resultó que no. Ah, Y ya estando en la ciudad, pues la sensación de un entorno hostil, de que pues, éramos serranos y eso era la ciudad, llevó a que
pues sobre todo el primer año en la escuela, en quinto grado, fue muy difícil para mí. Fue un choque, como que no entendía los códigos. Claro que había mucha violencia verbal en los recreos, o sea, era además una Ah, escuela de solo varones, ¿no? ah. Y por otro Y mucho lado, ficha, ¿no? Por, como dices, mucho ficha también, ¿no? Había así mucho. es. Bueno, una exclusiva. En sexto de primaria, me inscribieron como alumno a un muchachito 2 años mayor que nosotros, que había sido expulsado de prácticamente todas las escuelas, que responde al nombre de Vicente Zambada Niebla. Ay, Era mi compañero de mesabanco. Ah, Y él, pues ya, como que ya le habían leído la cartilla y ya le estaba cayendo el 20, entonces se portó bien, así como que le dijeron, mira, güey, acaba la primaria, ya. Entonces era muy displicente, no era tonto, por supuesto, era bastante listo, pero pues le claro. daba una hueva espantosa estudiar. Y pues pasó y se graduó de la primaria, ya después pues siguió una carrera muy exitosa, pero yo muchos años después, frente al puesto de revistas acá en la Ciudad de México, un día veo ahí una foto de un muchacho que me recuerda algo. Yo digo, es que esa cara yo la Yo conozco. la conozco. ¿En qué Sí. mesabanco la vi, hijo de la- Y poco a poco me fui adaptando yo a la ciudad, pero tenía algo que sigo teniendo, que es una sensación de ajenidad, como de exilio, como que estás en el lugar equivocado, no estás en el lugar natural, en el lugar Ah, ¿no? propio. Como de no casa. Tienes un recuerdo de otro lugar entrañable o de un lugar que fue una suerte de paraíso al que nunca regresarás. Y por eso no terminas de adaptarte. Funcionalmente sí, pero hay algo en tu alma que sigue sin entender necesariamente qué idioma se habla ahí. Ajá, Ya estudié luego la secundaria en una escuela pública que está al lado del estadio Ángel Flores de béisbol, donde juegan los tomateros de Culiacán de octubre a enero. Y fue ahí donde me fui acercando al mundo de la palabra, aunque desde que vivíamos digamos, desde que llegamos a vivir a la ciudad, cuando yo acompañaba a mi mamá a la compra en el Mercadito Rafael Buelna, pasábamos ajá. por un puesto de revistas y yo siempre le pedía Ah, historietas. ah, Era, allá en el pueblo llegaban Calimán y el Águila Solitaria. ujú, Y ya en la ciudad pues había más variedad. Me acuerdo de La Zorra y el Cuervo, que me encantaba. Eh, Siempre estaba yo con esa de pilili, como decimos allá, para ajá, tener historietas. Ya en la secundaria, resulta que había un pequeño grupo de tercero que hacía un periodiquito. Entonces, cuando se iban, le dejaban la estafeta a los de segundo que pasaban a tercero. Y así me ocurrió. Cuando llegué yo a tercero, yo quería estar en el periodiquito. ah, El profesor de Ciencias Sociales, Ramón Ramos Tirado, es el que reunía a los interesados en esta odisea. Y yo me acuerdo que en la primera reunión, el profesor Tirado nos dijo, es que quizá alguno de ustedes se va a dedicar a escribir. wow, wow. Y Fíjate, entonces ¿eh? yo fui feliz haciendo el periódico que se llamaba Ecos Estudiantiles. Ujú. Lo pegosteábamos ahí con Inicio PRIT. como editor, amigo. Sí, yo fui en cierta forma el editor, el fotógrafo, el contador, el, el El distribuidor. almacén. Sí. Era un grupo pequeño, se fue haciendo pequeño como teníamos que hacer cosas y algunos que estaban ahí nada más por ver de qué se trataba, cuando se dieron cuenta que había que trabajar, pues ya se alejaron y se imprimía en una oficina de la Secretaría Estatal de Educación. Ahí ellos pues tenían un aparato y nada más íbamos a recoger luego y lo repartíamos gratuitamente, ¿no? Creo que lo repartíamos gratuitamente, ahora me entró la duda. Pero pues había muchas cosas de chisme como para lograr que hubiera un poco de interés, otras cosas más serias, ponemos cosas de historia, de geografía. Y entonces resulta que quien había estado como editor del Ecos Estudiantiles 2 años atrás era hijo del director de un periódico local, el Ah, Diario de Sinaloa. Y yo tenía la inquietud de publicar en el diario. Entonces
sabiendo que existía esa conexión, fui un día, en febrero del año 90, creo, y llevé una crónica de un partido de béisbol de la Liga Magisterial. Entonces yo dije, no, pues, ¿a qué viene usted? No, pues vengo a buscar al director de la sección de deportes, ¿no? Entonces ya me pasan, estaba el subeditor, Eloy del Campo, se llama, y yo le expliqué, no, pues es que yo hago el periodiquito de la secundaria federal número 2, ahí estuvo el hijo del director, y bueno, traigo esto. Entonces, Eloy, con muchísima bonomía, porque ve a este mocoso, flaco, ahí, ojeroso, ¿no? Dice, a ver, déjame, ¿traes fotos? Sí, ya llevaba yo las fotos, ¿no? Órale. Entonces salió a los 4 días. Yo compraba el periódico todos los días para esperando ver mi nombre inmortalizado ahí. Eh, y claro, Eloy escribió el texto, porque de seguro estaba escrito con las patas, ¿no? Entonces yo cuando lo leí tuve una sensación agridulce de, sí, ya publiqué algo, pero pues este no es el texto que yo escribí. Yo no sabía que eso no lo piensa un periodista, eso lo piensa un escritor, ¿no? Periodista le importa un bledo que le reescriban los textos, lo Ya, importante es la información, ¿no? ya. Y así estuve escribiendo y luego me pasé de manera casi natural a la sección cultural. Acabé la secundaria, entré a la prepa y en las tardes me iba a cubrir pues inauguraciones de exposiciones, alguna obra de teatro del Ah, doctor Cándido Pérez que llegaba ahí, algo del teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa o presentaciones de libros, ¿no? ahí Y yo, estabas ya leyendo, ya es que estabas leyendo ahí, que ya, aparte de las historietas y eso, Gené, ya empezabas a leer este más, ¿no? Yo recuerdo que, fue al empezar fue en que 100 realidad. años de soledad te marcó y que este, estabas leyendo más y que aparte creo que eso te marcó tanto que porque ahí tuviste la determinación de voy a ser escritor para escribir la historia de Tomasa, ¿no? Sí, porque Se dio alrededor de ese tiempo, supongo. sí, en un primer momento yo decía que de grande iba a ser periodista y pensaba que para ser periodista lo que tenías que hacer era reportear, no leer. Pero cuando ya entré a la prepa, luego, la maestra Beatriz Telles nos puso a leer Los hijos del Capitán Grant de Julio Verne. Ajá. Y ese fue el primer acercamiento. Yo me puse a comprar todos los libros de Verne que había en la colección Sepan Cuántos en la librería México de la calle Sí. Rosales. Y en un primer momento yo estaba con Verne y con Emilio Salgari y Jack London, Ajá. pero al siguiente semestre nos puso Beatriz a leer Cien años de soledad. Y ahí ya fue el acabose. O sea, en ese momento yo entendí lo que era, bueno, no sabía que estaba entendiendo que eso era literatura, pero yo dije, yo no quiero ser periodista, yo quiero ser novelista. Claro, Porque si García Márquez escribió esto, pues claro que yo puedo escribir también algo así. O sea, pensaba que era lo más sencillo del mundo escribir una novela, ¿no? claro. Se lee con tanto encanto que esto ha de ser una cosa que te Sí. pones una tarde, Piernita de pollo, ¿no? pero fue un deslumbramiento. Fue no solo por la prosa, evidentemente con unas alturas que Verne jamás, a las que nunca aspiró, pero también era la historia, porque los Buendía, pues, vivían en Chapotán. Claro, Los espacios de sí, Macondo eran los espacios de mi pueblo. Creo que claro. eso nos ha pasado muchísimos, ¿no? Que hemos leído Cien años de soledad y que venimos de un pueblo. Y me puse a buscar eh, otros libros de Gabo y entendí yo la diferencia entre el periodismo y la literatura. Am, Fue peor cuando le dije a mi familia que quería estudiar letras, ¿no? Porque pues ya morí de hambre. Todos los escritores son unos drogadictos, borrachos, guerrilleros, no pagan impuestos y se van eh, a perder su vida o ya de viejitos quizá les hacen caso, ¿no? Entonces yo creo que se preocupaban de que me iban a tener que mantener durante décadas. Y por otro lado, pues no había nadie en la familia que tuviera esa familiaridad. Entonces yo me empecé a hacer, Ningún hermano, Genei, tuviste no, proclive a eso. los únicos libros que había en la casa los leía mi papá y era una colección de historia de la Revolución Mexicana. Así fue la Revolución Mexicana, creo que se Eh, llama. Y era una historia ilustrada, muy bonita, de donde, por cierto, tomó el nombre para uno de mis hermanos mayores, Antero,
que viene del general Antero Cabrera, que participó en la revolución. Ajá. Aunque el Antero más antiguo es un general griego del siglo de Pericles, según después investigué, ¿no? Y esas, digamos que lo que le interesaba a mi papá de libros era sobre la revolución. Pero además de que empecé a leer el boom, eh, a los pocos meses un amigo que había sido muy cerca, un gran amigo en la secundaria y que luego cada quien agarró una prepa distinta, me dio Crimen y Castigo. Mm. Y ese fue la siguiente aduana. Yo terminé con la cabeza trastocada después de haberlo. Por eso tienes tantas pesadillas, amigo. Y sueños bonitos también. Ese encuentro tuyo ahí en la explanada del UNAM, eso es bello, pero también las pesadillas, ya sé cuál es el origen ahora que mencionas de el mundo onírico que tienes tan potente, pues, ¿no? Pues ese descubrimiento de Dostoyevsky fue un bautizo de fuego. Yo con Gabo dije, qué padre ser novelista. Y con Dostoyevsky dice, es un infierno esto, escribir debe ser la cosa más endiablada del mundo. Me busqué otros autores rusos, me puse a leer todo lo que haya de Dostoyevsky en la colección sepan cuántos. Entonces, entre el boom y los rusos, ah, acabé la prepa, empecé a leer a otros autores europeos del 19. En algún momento llegué con Balzac, con Dickens, con Flaubert, Stendhal. Bueno, Y casi nada, ¿no? yo, pues realmente, o sea, yo estaba leyendo y había leído a Gabo y a Vargas Llosa y los cuentos de Cortázar. Intenté leer a Borges y no entendí nada. Entonces dije, soy un ignorante. Si todo el mundo dice que Borges es un genio, entonces yo soy el estúpido, ¿no? Pero yo no los veía como contemporáneos, aunque Gabo estuviera vivito y coleando en ese año 93, ¿no? Claro, Eran clásicos, eran autores que estaban en otra dimensión. La literatura contemporánea no existía para mí como contemporánea, sino solo como literatura. claro. No estaba yo al pendiente, aunque me imagino que en la librería a la que iba a buscar libros, a veces lícitamente y a veces ilícitamente, cuando no tenía dinero, eh, había de seguro novedades, pero yo no reparaba en ellas. Eh, la lectura de esos autores pues se volvió obsesiva. Hubo un momento en el cual un compañero de la prepa me dijo, güey, ¿por qué no vas a las fiestas de 15 años? ¿Eres un antisocial o qué? Tuve un maestro de física, el profesor Ordia, que un día me dio a leer los versos satánicos. Yo estaba leyendo, me vio leyendo una novela corta de D.H. Lawrence y él Ajá. no la había leído, entonces me pidió una opinión. Entonces yo me sentí importante de poder decirlo, es que es muy buena, hay que leerla. Ah, Y entonces a la siguiente clase él llegó con los versos satánicos y me dijo, yo creo que esto te va a gustar, ¿no? Pero fuera de eso realmente no tenía yo muchos interlocutores, fuera de mi ah. amigo José Luis que me puso a leer a Dostoyevsky, fuera de lo que significó la maestra Beatriz Telles. Y ¿Tus hermanos no leían, Genei? ¿Tus hermanos no, no leían? Nada. Ah, no, en algún momento yo les acerqué El amor en los tiempos del cólera, pero pues en realidad estaban en otras cosas, estaban otra estudiando cosa. la carrera, estaban empezando a trabajar. Y lo que ocurrió en la prepa, pues fue la muerte de mi papá. Yo tenía 15 años, esto ocurrió el 21 de septiembre del 91. Yo fui la última persona en verlo con vida. Fue un hecho que resonó por décadas. Creo que ya lo he sanado. Escribí Cualquier cadáver un poco a partir de esa experiencia de la pérdida. Y un poco lo que comentabas hace rato con tu hermano, la muerte de mi papá resonó en mí de una manera que no veo yo que haya resonado igual en mis hermanos, que estaban también en otros momentos de su vida. Mi papá ya tenía 73 años y pues no lo sabíamos, pero realmente padecía de depresión. La salud mental es un tema que Sí, evidentemente a quien lo trata, es claro. algo que está como en las Un sombras. tabú. Sí, y un poco era que la vida en la ciudad para él significaba pues, haber perdido pues, el entusiasmo. Había problemas económicos porque pues, había una crisis cada 6 años.
Y él que claro. había trabajado toda su vida, pues ya a los 70 años que iba a tener la convicción de contar con energías para volver a empezar de cero, ¿no? Terrible, claro. Y eso pues coincidió, por eso yo creo que también me encerré en los libros, porque estaba viviendo un duelo donde en el entorno no había las estrategias para hallar el consuelo. Además, pues mi mamá con 6 hijos, preocupada porque no nos descarriáramos, Claro. preocupada por que tuviéramos dinero para poder comer. Sostenimiento, claro. O sea, el Sí, día a día, esa era pues, la... ¿no? Ya tenía que resolver el día a día, pues, ¿no? Exactamente. Ya, pues para mí la literatura fue el refugio, por eso para mí ha sido terapéutica la literatura, o sea, me ha permitido un diálogo que en el mundo muchas veces no he encontrado y al mismo tiempo me ha alejado de la realidad o de sus aristas más hostiles, como para después regresar ya quizá con mayores recursos. Tú no has Y sido proclive, Gené, perdón que te interrumpí. Tú no has sido proclive a la depresión, a algún problema de salud mental que, eh, que, probable, que te haya a lo mejor la literatura ayudado a irlo sobrellevando y no, digamos, caer a niveles que en ocasiones pues, son clínicos, pues, ¿no? Que son muy sobre todo complicados. a partir de la muerte de mi papá, creo que sí, yo padecía algún tipo de cuadro depresivo, no diagnosticado, nunca tratado. Y lo que ocurre, pues, es que mi mamá es un ser entrañable, o sea, es una persona con una vitalidad y con una, Positiva. siempre haciendo cosas, siempre cocinando muy sabroso, siempre preocupada porque estuviéramos bien en las Ujú. cosas más inmediatas. Y pues yo tenía la ambición de dejar Culiacán. O sea, después de leer literatura, yo decía, es que yo voy a una librería a buscar algo de ese señor Faulkner y no lo encuentro. Claro. Escuchaba nombres o me encontraba referencias y no estaban en la biblioteca pública porque de seguro gente muy lista se los había robado, ¿no? Estaban en el casillero anotados. Llegaban, amigo, o nunca llegaban, porque ya ves las bibliotecas públicas de los pueblos y incluso de las ciudades son terribles, pues. A mí me pasaba eso que a ti, o sea, no encontrar estos libros, ¿no? Yo también crecí leyendo por lo económico la colección Sepan Cuánto. Yo creo que muchos de provincia, crecimos leyendo esas ediciones, ¿no? Además que había buenas traducciones, pues ahí. Pero si no, yo muy chico me iba a la Ciudad de México, ahí a la Donceles, y me venía, ahora me veo de 18 años y digo, iba yo a ese monstruo y regresaba con las maletas cargadas de libros, ¿no? Con este afán porque también me entraba la ansiedad, la desesperación de que no encontraba, ¿no? Sí, Autores que ya ves, vas leyendo y ese autor va refiriendo a otro y quieres leer al otro, pero el otro ni lo conocen aquí, ni existe, ni nada, ¿no? Entonces sí, me imagino que empezaste tú a querer, pues más, pues, ¿no? Querer sí. más, ¿no? Sí, recuerdo que en la comercial mexicana vendían por entregas una colección de pastas verdes y otra rojas, que era de literatura mexicana y literatura universal. Ujú. Y ahí, por ejemplo, Sergio Pitol se encargó de los 2 tomos de literatura rusa. Entonces, sí, evidentemente que a Dostoyevsky, a Tolstoy, sí los había encontrado, pero había unos del siglo XX que no estaban en ningún lado. ¿Quién es ese Boris Pilniak? Entonces, lees ahí en esa antología y quieres más. Y como él, había muchos autores que no estaban, no se conseguían. Yo entonces desarrollé esta sensación de estar en el lugar equivocado, o sea, de que hay otras ciudades como la Ciudad de México donde están los libros. Esa es la forma nueva que tiene el paraíso para mí y hay que ir allá. Eh, la carrera de letras, pues también estaba en Guadalajara y también estaba ahí en Culiacán, pero no era realmente que, yo lo veo con perspectiva, no era que yo quisiera estudiar letras, yo quería irme de Culiacán Claro, a leer libros donde estuvieran. claro. Entonces me empeciné y sí hubo un momento en el cual, ¿Tú pues, ya habías ido a Ciudad de México, Gené? ¿Ya habías estado no, ahí? Ah, no. O sea, no. para ti era la visión de una ciudad donde estaba todo lo que tú querías. Sí, yo tengo hermanas que viven en Los Ángeles, una hermana en Tepic, otra hermana en Tuzla,
no, pero no salíamos, realmente no. Yo sí hice un pequeño viaje cuando tenía 11 años, con dos de mis hermanos a Los Ángeles a visitar a mis medias hermanas y mi medio hermano allá, pero fuera de ese viaje no hubo mucho. Más bien era que mis medias hermanas iban a Culiacán a visitar a mi papá y había mucho trato así. Pero ese carácter sedentario de mi familia nuclear nos había mantenido una suerte de búnker. Eh, yo tenía una imagen idealizada de la Ciudad de México como un paraíso para los lectores, o eso era a lo que yo la reducía. Jacobo Zabludovsky en las noches se encargaba de espantar a mi madre con todas las historias de las atrocidades que pasaban en las calles de la Ciudad de México. ¿Y cómo te voy a dejar ir a la Ciudad de México si allá matan, roban, golpean y tú tan flaco, ¿no? En algún momento yo le dije, bueno, pues yo acabo la prepa, me dedico a trabajar un año, ahorro y ya me voy a la Ciudad de México a estudiar. Órale. O sea, tenías determinación de irte, como Mi lo mamá es hiciste muy al final. terca y yo soy también muy terco. Entonces fue un choque de trenes y todo lo que, bueno, algo de lo que cambió este juego fue la historia de mi tío perfecto. Mi tío perfecto era primo de mi papá, hijo del tío con el cual mi papá se fue a vivir cuando quedó huérfano de padre. Ujú. Entonces, mi tío perfecto y mi papá se adoraban, eran hermanos realmente. Mi tío perfecto tuvo 8 hijos con una sola mujer, es un ejemplo rarísimo de fidelidad y monogamia allá en el contexto de la masculinidad de la Claro. sierra, y uno de ellos quería ser cantante. Eh, todos los demás hijos, a mi tío perfecto, pues le habían salido, pues estudiaron administración, estudiaron ingeniería civil, y él le dijo a este descarriado, no vas a dedicarte a la cantada, estudia una carrera de provecho, cuando tengas el título, haces lo que quieras con tu. Mi primo estudió ingeniería civil, sacó el título, va con mi tío, aquí está el título, yo quiero cantar. Y entonces eh, tuvo una muy mala suerte. Para grabar un demo, un amigo le dijo, lo que necesitas es hacer un viaje. Tú te llevas un carro, lo entregas en Mexicali y te van a pagar tanto. Con eso puedes grabar lo que quieras. Lo Hijo. detuvieron y lo condenaron a 11 años de cárcel. Ay, cabrón. La vejez de mi tío perfecto fue de mucha amargura, se culpaba él por no haber apoyado a su hijo. Y mi primo tenía un niño de 1 año, 2 años, cuya niñez se perdió. Sí, hombre. Una vez, y ya para entonces ya había muerto mi papá, fuimos a visitar a mi tío perfecto y mi tía Mercedes, que era una cosa que hacíamos una vez cada 2 meses o algo así. Ah, por la Eh, cercanía que había. sí, mi tío perfecto hablaba seguido a la casa, entonces sí era como una visita muy, muy grata. Y un día le pregunta mi tío a mi mamá, ¿y el GNI qué quiere estudiar? Y mi mamá se queja. Pues como que se quiere ir a la Ciudad de México a estudiar letras, quiere ser escritor. Yo le digo que estudie contaduría. Y a mi tío perfecto se le sale un lágrima. Claro. Imagínate un varón de la sierra llorando frente a otras personas. Y le dijo, apoya, Ah, ya le había que se pasado. vaya a la Ciudad de México. No sabes qué amargo es lo que yo he estado viviendo. Mi mamá se quedó así, Bloqueado. estremecida. Y entonces, sí, con muchos sacrificios, entendió, me ayudó, me apoyó, me dijo, no, tú no te metas a trabajar, porque si te metes a trabajar le vas a agarrar el gusto al dinero y no vas a querer estudiar. No sabe lo que es la precariedad económica en 2024, ¿no? No tenía manera de ver que por más que trabajaras, no ibas a hacerte rico. Y así fue como yo pude estudiar a UNAM con el apoyo de mi familia. Fueron años difíciles, vino el error de diciembre del 94, ¿no? Claro. Yo llegué acá en 93, en septiembre. Empecé la carrera ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, yo pues quería devorarlo todo.
La Cineteca Nacional me quedaba a mitad de camino de regreso de la facultad hacia la casa donde rentaba un cuarto con mi prima Ana María. Eh, pero mucho de ese tiempo fue un tiempo de encierro. O sea, yo viví 2 años en la Ciudad de México sin explorarla. Era de la casa a la facultad, de la facultad a la Cineteca, de la Cineteca a la casa. A los 2 años conocí Chapultepec. Fui a Wow. una fiesta en esa del grupo de amigos de la carrera. Fue la primera vez que me emborraché. Yo no me había emborrachado de adolescente en la prepa, ¿no? Pero esos 2 años fue de repetir ese esquema de estar en una ciudad hostil, donde no conoces a la gente, donde a nadie le importa que te vayas que termines ahí en la calle tasajeado por un asaltante. O sea, esa visión preapocalíptica de la Ciudad de México, yo la traía, pero leí como desesperado, ¿no? Yo compaginaba las clases o lo que tenía que leer por las clases de la carrera con mis propias búsquedas como lector. O sea, me ponía a leer una cantidad de cosas. Aproveché también los cursos de idiomas, que por 5 pesos pagas un semestre. Wow. Y eh, era una oportunidad que pues no tenía ya en Culiacán, pero sobre todo al ver en la biblioteca de la Facultad de Filosofía que había libros en otros idiomas, pues yo decía, si Borges leía en otros idiomas, yo, ¿por qué no? Eh, entonces yo estoy muy agradecido a mi tío perfecto y a lo que significó que mi familia me apoyara, porque yo me doy cuenta de lo diferente que fue para mí poder dedicarme exclusivamente a estudiar y a leer. A veces escribía. Yo había empezado a escribir ficción, o lo que yo Ah, pensaba que era ficción, en Culiacán. ah, Fui a un taller con Elmer Mendoza a los 16 años en lo que antes se llamaba Difocur, que es el Instituto de Cultura del Estado. Y pues pudorosamente el destino ha desaparecido todos esos garabatos. Elmer era muy alivianado, él no nos complicaba la vida, entendía que teníamos 16, 17 años los que estábamos ahí, y más bien nos ponía a leer, o sea, me decía, "Oh, ponte a leer a Dashiell Hammett, o sea, ponte a ah, leer esto y aquello, y con un ánimo muy fraterno siempre. Entonces yo llegué a la carrera y estaba leyendo y estaba viendo cine, pero pronto me pasó esto que tú decías, la sensación de haber perdido mucho tiempo en el cual no estuve leyendo porque no venía de una familia ah, donde había una biblioteca. Yo conocía a compañeros que leían en alemán y en armenio desde los 6 años, ¿no? Y tenían eh, una biblioteca en su eh, cabeza. Y yo me sentía un bastardo intelectual. Yo decía, es que eh. yo me colé aquí por error cuando se den Un cuenta que montón de carencias lectivas, totalmente, pero no vitales, pues, ¿no? exacto. Yo no me daba cuenta de esa riqueza vital que traía y pensaba que mi pobreza intelectual era ya imperdonable a los Ah, 18 años, ¿no? Eso hizo que dejara de escribir. O sea, yo lo que estaba escribiendo, pues lo pasaba por un tamiz implacable donde decía, es que evidentemente esto, me queda claro que esto no está a la altura de Cortázar. ¿Cómo me ah, atrevo yo a perder el tiempo, no? ah, No fui a un taller en aquella época. Yo pensaba, primero tengo que leer y leer y leer, y en algún momento me voy a graduar como lector para poder escribir, ¿no? claro. Hubo maestros muy buenos y hubo otros maestros olvidables y vergonzantes. Eh, la, la, Qué maestros fueron cuando tú sabes que para ti como para mí o como los que venimos de esa misma, como de estos mismos orígenes, en donde la casa no es como un referente, los maestros suelen ser como muy determinantes, ¿no? En ciertos momentos. Entonces, uno, como ya trae uno esa predisposición, con poquito que uno le den, uno se agarra y tira la cuerda, ¿no? sí, Y empieza uno, o sea, se activa ese yo escritor, ese yo, ¿no? Este lector que uno trae y echa uno para adelante, pues, ¿no? sí, En sí, caso tuyo, ¿hubo alguien ahí, que fuera como determinante, sí. Genei? Eh, digamos que hubo varios al principio que aunque yo no establecí una relación de maestro-alumno, pero yo los escuchaba.
como Federico Álvarez Arregui o como Eduardo Casar. El primer año los tuve. El antiejemplo es Huberto Batis, que fue desastroso, fue un pésimo maestro para mí. Hoy estaría canceladísimo. Si diera clases hoy, lo corren al día siguiente porque era muy tóxico, era muy agresivo. Lo digo porque hay gente que lo admira mucho, pero tengo derecho también a discrepar. Pero también tuve como maestro a Rodolfo Mata, que daba clases de literatura brasileña, y Horacio Costa, el poeta brasileño, daba una clase de literatura iberoamericana. Era un ritmo trepidante con él, porque realmente cada semana era leer un libro buenísimo. Ahí descubrí a Macedonio Fernández. Él nos puso a leer El Museo de la Novela Eterna de una semana a la siguiente. Wow. Yo fui el único que la leyó completa. Definitivamente no habría entendido gran cosa. Y uno tenía que escribir un ensayito de una cuartilla. Te podías exceder cuartilla y media, pero era un ejercicio de síntesis. Entonces Ajá. yo lo que entregué um, fue algo muy bueno, sin duda, porque él levantó la ceja. El Se dio germen. cuenta, pues, sí, yo estaba ahí como su alumno. Entonces, a partir de eso, a pesar de que él era muy irónico y realmente hasta llegaba al sarcasmo, pero jamás de manera destructiva, empecé yo a sentir que había, en efecto, hay un magisterio. Todo lo que leímos con él fue fabuloso, un gran expositor, conocía los Ah, temas para arriba y para abajo. Eh, yo de ahí agarré el tema de tesis, más o menos. ah, Y ya en el último año de la carrera, un excelente maestro que tuve fue Juan M. López Blanch, el gran filólogo, que ujú. daba la materia más difícil de la carrera, que se llamaba Filología Hispánica, aunque se tendría que haber llamado realmente Gramática Histórica, que era una revisión de la historia de la lengua a través de la cultura y la literatura. López Blanch podía dar la clase así como quien está conversando, llevaba sus notas, pero en realidad todo se lo sabía. De memoria. Y era ese tipo de maestros que decían, yo soy el que estudió este tema y ustedes están aprendiendo, entonces escuchen. Yo no los voy a poner a hacer exposiciones cada semana, que ustedes investiguen, vamos a desperdiciar el tiempo así, por supuesto que no. Y era muy exigente. Entonces yo descubrí esa condición casi física de la lengua, o sea, heredar una lengua española que tiene siglos de historia y que ha estado presente en la obra de tantos grandes escritores, y ver cómo ha ido evolucionando, me cambió el panorama pensando en que eso era importante para mí conocer como escritor. Ajá. Entonces, cuando acabó el segundo semestre, bueno, el octavo semestre, que era el segundo semestre que él daba de filología, nos pidió a los 5 únicos güeyes que habíamos pasado que nos quedáramos al final y nos dijo, si alguno de ustedes quiere que le dirija la tesis, yo con mucho gusto. Eh, si quieren ser mis asistentes de investigación, vengan conmigo. Wow. Yo había Era un empezado, privilegio. no, era una cosa impensada. Si quieres dedicarte a la lingüística, tener a López Blanch como tu asesor en licenciatura, era ya a tener asegurado un doctorado en Alemania, ¿no? Pero yo ya tenía empezado la tesis sobre Macedonio y pues yo pensaba que hacer la tesis sobre un tema literario era obvio si yo quería ser escritor, pero que también era como un trámite. O sea, yo no voy a escribir ensayo, yo quiero escribir narrativa, pero hay que cumplir, ¿no? Que la lógica espartana de mi padre, yo le traía inserta de que si empiezas una pinche carrera, la acabas y la acabas Acabarla. pronto. Entonces, yo creo que si hubiera tenido a López Blanch como maestro 2 años antes, capaz que yo me voy por el terreno de la filología y habría sido medievalista o no sé, ¿no? Pero es que era un pozo de sabiduría. Ajá. Y eh, yo, acabando la carrera, conseguí, me gané una beca para irme a Toronto un año, una beca de Fundación UNAM, aunque yo tenía cubiertos ya el 100% de los créditos, fue como una suerte de año extra de la carrera. Y Ajá. yo entonces elegir materias que no tenían que ver con letras hispánicas, porque esa ya las había cubierto, entonces tomé clases de literatura inglesa, de literatura del romanticismo, etcétera. Eh, fue una experiencia muy, muy buena. Eh, fue un año muy feliz realmente en Toronto. En cierta forma, las precariedades y las dificultades que viví durante la carrera, porque de todas maneras existían,
pues era ya una visión del primer mundo, lo que significa Ah, dedicarte a las humanidades en el primer mundo, donde lo que necesites está en esa sí, biblioteca. ahí está. Lo que quieras llega. Ah, unas Y yo, bibliotecas tremendas, ¿no? Todo. impresionante. Bueno, ahí fue cuando también estudié un poco de catalán, una cosa rarísima estudiar catalán en Toronto, ¿no? Pero, eh, y yo me puse a aprovechar la biblioteca y a leer una cantidad de cosas que tenía Claro, pendientes, que no había pensado en leer. Ah, incluso yo había pensado en titularme pronto y regresar a Toronto para hacer la maestría en literatura comparada en el centro que fundó Northrop Frye allá por los 60 o 70, ¿no? Y yo en ese momento pensaba que sí, me convenía hacer una maestría, ¿no? claro. Pero pues hubo una huelga en la UNAM en el 99 y todo esto se retrasó porque no me titulé a tiempo, ¿no? La cuestión es que yo allá en Toronto volví a escribir, me puse a escribir, me di cuenta de que pues nunca vas a terminar de leer. Lo que tienes que leer, Ah, pues bueno. no se gradúa uno nunca como lector para ya tener la licencia como escritor. Regresé a México en 98, me fui a Culiacán pensando yo en irme 3 meses para acabar la tesis, me quedé allá como 8 meses, trabajé en una prepa dando clases, me di cuenta de lo pesado que es dar clases en prepa y entonces me apuré a acabar la tesis ante el terror de quedarme dando clases. Ya. Eh, ese regreso a Culiacán fue el más largo que he tenido, estuve viviendo en casa de mi mamá y me volví a la Ciudad de México con la tesis terminada en enero del 99 con la idea de titularme pronto, pedir una beca, irme a Toronto a hacer la maestría. Y en abril estalló la huelga, que pensábamos iba a durar 2 semanas y terminó hasta el año siguiente. Por supuesto, por ser filosofía y letras, ningún maestro iba a hacer un examen profesional extramuros. En derecho, quizá, ¿no? En otras facultades más pirruris, pero no en filosofía y letras. Entonces, mi titulación ya se postergó, yo me dediqué a trabajar como editor, pensé que era mejor para un escritor dedicarme a la edición, era un error también, pero nació mi hija a finales del año 2000 y ya la vida se fue acomodando de otra manera, como para darme cuenta que no tenías que irte a París como Cortázar para ser escritor, Ya, sino que puedes ser escritor incluso en la Ciudad de México, ¿no? ya. Genei, ahí, fíjate cómo es bien claro, cada uno tiene su propia historia y cada uno va viendo, no habría sido de haberte quedado a estudiar la carrera de letras en Culiacán, pues no habría sido lo mismo por este acceso que tenías en Ciudad de México a tanta libro, estos maestrazos que están en la UNAM. Yo lo puedo ver incluso con las lecturas que hay de los amigos escritores que viven en Ciudad de México con los que vivimos en provincia. Yo tengo que entrar a los catálogos para leerlos desde acá, ahora que por fortuna tenemos esa posibilidad, pero antes no había esa posibilidad. Yo ahora Exacto. ya para acceder, por ejemplo, yo veía las referencias y, y todavía me desespero porque todavía sigo encontrando referencias de amigos escritores que digo, puta, este escritor no lo conozco, ¿cómo llegaron estos tipos a él? Y ellos, güey, se lo encuentran en la esquina, porque ahí hay una librería que lo tiene, ¿sí me explico? Y yo Sí, no puedo hacer eso, pues, ¿no? Entonces, sí. bueno, tengo esta obsesión ¿no? Por tener, ¿no? Mis libros, mira, Sí, tal cual. entonces, porque digo, tengo que tener todo aquí porque estos tipos lo tienen allá en la esquina y yo no, y en la biblioteca no hay. Entonces, si no voy y me lo traigo y no lo guardo aquí entre mis libros, no voy a poder. Entonces, habría sido otro. Te fuiste a Sí. Toronto, no pudiste hacer la maestría porque a lo mejor ibas a ser un académico, pero terminaste también en el ámbito de la edición, etcétera. Pero quiero preguntarte ahora algo que me parece, pues muy, como, me causa mucha curiosidad, Genei. Tú tienes una obra muy importante, por lo menos así te ubicamos los que te conocemos desde un principio como un crítico, como un ensayista, ¿no? Como un estudioso de la literatura, y que escribiste
pues en revistas, en suplementos literarios, sacaste tu libro de Macedonio Fernández, el crítico de su lector, ganaste premio en ese ámbito, tienes libros de ensayo, antes incluso de sacar tus libros de cuentos y luego las novelas, etcétera. Este, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí? O sea, has hecho como lo sabemos, quienes conocemos y te seguimos, pues has sido un estudioso, muy minucioso, muy serio de la literatura mexicana y iberoamericana, lengua española, etcétera, y más allá de eso, este, y con mucho rigor, porque bueno, ya ves que hay por ahí quienes son como muy gatilleros y están siempre ya nomás viendo lo puro malo y no, como una especie de casterismo ahí, ¿no? Pero tú has sido muy serio, pues, en ese trabajo que has hecho, ¿no? Cuando te ve, pues, muy culto, ¿no? Tipo erudito en esa. Yo cuando conocí a Enrique Flores Cano, yo ya te conocí a ti, ¿no? Y me dijo, no, este tipo es un genio, ¿no? Te tenía mucho aprecio, mucho reconocimiento. Y bueno, lo has tenido tú con este maestro, ¿no? López Blanch, que dices que les hizo esa selección, esa criba ahí de estudiantes. Y claro, cuando uno te lee eso y luego uno lee tu obra narrativa, mucha de ella que recrea esta habla de aquel tiempo tuyo en Tamazula, pues bueno, por eso incluso hasta tu correo, el Gené, porque así en Tomasa, ¿no? Aparece él, esto, él, fulano, ¿no? Aquí también se usa mucho eso, Gené, fíjate, por eso para mí es como un vaso comunicante. Tú eres Pues el Rogelio. yo soy el Rogelio, ¿no? Soy el Guedea. A mí mi mujer me dice, no, pues el Guedea dice tal cosa y no sé qué. ¿Sí me explico? Para mí es muy familiar esa habla, ¿no? Pero yo lo que quiero ver es estas hablas que tienes, estas hablas del ensayista, pues culto, que utiliza un lenguaje, pues lleno de erudición, con reflexiones muy sesudas, etcétera, que ya te ubicábamos ahí, ¿no? Que eres un referente al que, pues cuando uno está haciendo algún trabajo, yo que hago trabajos sobre tal autor, eso, pues eres de la gente que consulto porque sé que has escrito sobre algún aspecto que tiene que ver con eso, pero luego das el salto al ámbito de la creación, del cuento, de la narrativa, y empiezas a explorar también con estas hablas que de pronto pues contrastan con este otro lenguaje que utilizas en tu obra ensayística, etcétera. ¿Cómo se da eso, Gené, para ti? O sea, es una migración también como la de Tamazula a Culiacán, como la de Culiacán a Ciudad de México, como la de Ciudad de México a Toronto. ¿Cómo se da eso, no? ¿Cuándo decides que bueno, ese otro trabajo sigue ahí, ¿Eh? pero cuándo decides dar ese salto y como no travestirte, porque no es eso, sino como ir a eso que tú querías Sí. hacer, ¿no? Como esta historia de Tomasa tan desgarradora que dijiste, yo me preparé porque fue lo que yo quería escribir, pues, ¿no? Sí. Fíjate que yo siento que yo fui ensayista sin saberlo. O sea, yo llegué al ensayo porque tenían que escribir una tesis y evidentemente yo no quería escribir una tesis convencional, sino que tuviera cierto carácter un poco más lúdico. Pero antes, en realidad, yo había querido escribir teatro cuando era más chamaco, porque me gustaba ir a ver montajes teatrales allá en Culiacán, los pocos que había, sobre todo los que hacía el teatro de la Universidad de Sinaloa, el Tatuás, que había dirigido Oscar Liera, y representaban obras de Oscar Liera que a mí me encantaban. Representaron una vez Las trapacerías de Escapán de Molière y me gustaba muchísimo. Yo traté de escribir una obra de teatro en algún momento. am, no sé en qué circunstancia la abandoné. Tenía como protagonista un detective tuerto que se llamaba Catalino Krill, como un homenaje a la telenovela Una de Lobos. Y Claro. también escribí poesía cuando era adolescente. Creo que fue culpa de César Vallejo, que yo me pasé meses leyendo su poesía en el tomo de la editorial Premia. Claro. Y
estaba pues también intentando escribir cuento, pero yo creo que lo que ocurrió fue que estaba Elmer Mendoza y tenía un taller de narrativa. No había un taller de dramaturgia, no había un taller de poesía que yo conociera. Eh, y lo que significó Cien años de soledad y crimen y castigo, de esa manera como me tatuó la piel, como tú muy apropiadamente lo dices, creo que no lo experimenté de esa manera cuando leí, por ejemplo, a Ibsen o a Esquilo, a Sófocles o al propio Molière o a Shakespeare en las traducciones sepan cuántos, que me gustaban muchísimo, pero creo que yo los leía con una lógica de cultura literaria, Ujú. eh, que era pues, fascinante leer esas grandes creaciones, pero no sentía yo que podía emularlas a como pensaba que se trataba de emular a García Márquez y a Dostoyevsky. Y con la poesía, pues de leer poesía, entendí que yo no era poeta. O sea que eso era un espectáculo que la historia y la cultura me regalaban sin que yo hubiera hecho absolutamente nada para merecerlo, pero que había algo muy evidente en los poemas que yo escribía que yo decía, pues es que esta es puro bla, bla, bla. O sea, yo no voy a poder jamás llegar ni a Bueno, este... es que también tú la regaste, o sea, empezaste a leer al más grande, pues. Si yo hubiera hecho eso, yo también hubiera dicho, no, no, pues ya, ahí muere, o sea. Y con el ensayo me ocurrió yo creo que algo parecido. En realidad era un poco esta bastardía intelectual que te decía. O sea, yo leía ensayistas sin pensar que estaba leyendo ensayistas a los cuales podía emular. O sea, sobre todo si leía algunos a partir de la carrera, como leer a Ramón Méndez Pidal, a Francisco Rico, en algún momento a Steiner, me apabullaba. O sea, esa erudición, esa capacidad de análisis, yo los leía sintiendo, esto es imposible para mí. O sea, yo agradezco poder aprender de ellos, pero no me ponía a escribir yo ensayos, escribía los trabajos finales pensando que había que pasar la materia y luego la tesis. Y ocurrió que, pues, tenía una hija pequeña, acababa de nacer, veo una convocatoria del premio José Vasconcelos de Tierra Adentro, que apenas estaba en su segundo año, y dije, ah, pues yo tengo una tesis. Le quito las cosas más evidentemente académicas, como la bibliografía tan pormenorizada, etcétera. Eh, ya tenía un prólogo medio chusco que había estado ya en la tesis. Lo mandé, así como, pues, a ver si chicle y pega, y gané. Entonces, de repente me di cuenta que me había graduado como ensayista sin haber realmente asumido la escritura de ese libro como un libro de ensayo. Entendí que había un gran placer en mí para el comentario literario. O sea, Ajá, amaba tanto la literatura que las conversaciones que yo tenía con compañeros en los pasillos de la facultad respondían a esa compulsión que es no solo leer, sino examinar lo leído, sí, compartir el entusiasmo, desmenuzar, especular, hacer asociaciones, todo de manera muy intuitiva. A partir de eso me publicó Tierra Adentro. No me había imaginado yo debutar como ensayista. Pensaba yo que en realidad la literatura era narrativa. O ujú, sea, para mí, como la práctica literaria, eh, porque sinceramente yo creo que la narrativa está muy por debajo de la poesía y de la dramaturgia. O sea, realmente somos como, por eliminación escribimos novelas y cuentos, pero poder escribir un drama como los de Shakespeare, o poder escribir poemas como los de García Lorca o los de Rilke, no, no estamos para eso, ¿no? sí, sí, Eso es lo que yo sentía en aquella época tan tajante, ya sabes que en esos 22, 24 años uno necesita crearse una identidad literaria, pero sí, súper combativa, ¿no? sí, Con sí, sí, opiniones escandalosas o que aparentamos que rompedoras, ¿no? sí. Yo estuve escribiendo, entonces a partir de esos, de mis primeros 20, cuando se publicó el libro sobre Macedonio, cuentos y una novela. Bueno, empecé dos novelas. La primera versión de Adiós Tomasa, pues esa fue la primera novela que intenté escribir y llevaba 80 páginas y las tiré. O sea, dije, es una cosa amarillista, no va a ningún lado, tengo que seguir aprendiendo. En algún momento fui a un taller con Mario Bellatín y después se hizo la luz y fui al taller con Daniel Sara. Estuve 4 meses con Daniel y fue ese momento donde me pasé al lado oscuro de lo que significa el pacto de ser narrador, porque Daniel era muy riguroso,
muy inteligente, muy sabio, y al mismo tiempo no era agresivo. O sea, no cumplía con ese perfil que se hablaba de los talleres donde te hacían pedazos el alma al mismo tiempo que el texto, ¿no? Pero era insobornable en su juicio. Y yo aprendí muchísimo esos 4 meses que tenía. Yo no tenía mucho dinero, no podía pagar el taller de manera definitiva, y él también nos corría. Nos decía, no estén mucho tiempo aquí, porque si no van a querer escribir para mí, para mi Ajá. gusto. Tienen que escribir lo que ustedes en su temperamento necesitan escribir. Yo, ya que acabé mi primera novela, 2 años después, no me acuerdo cuánto, lo busqué. Le dije, oye, yo estuve en tu taller, tengo esta novela, léemela, dime cuánto me cobras y destázala, ¿no? Entonces ese fue como el segundo capítulo la- el aprendizaje con Daniel. Pero por haber publicado el libro sobre Macedonio me surgieron oportunidades de escribir, de publicar sobre todo ensayos sobre literatura, que es básicamente lo que he escrito. Y hay una parte del ensayo, que es el ensayo personal, que me encantaría mucho probar. Tengo ahí un proyecto en la cabeza, tengo una cantidad de temas, pero mi pudor excesivo, el hecho de estarse escudando siempre en la erudición y en el análisis, es lo que me ha impedido, pero yo querría un Pide. día, a ver, quizá en mi senectud ya salgo de esa cárcel en la que me pongo. Pero es sobre todo ese ensayo, el comentario literario, el exégesis, que me apasiona, me gusta mucho. Y en algún momento, ya cerca de mis 30, los 29 por ahí, empecé a publicar reseñas. Estuve en algunas revistas suplementos publicando reseñas de novedades. Era un gran reto para mí. Ya había leído mucho más Steiner, tenía más lecturas de ensayistas, Edward Said, Ah, Barthes, me había hecho de ese arsenal de lecturas que durante la carrera había hecho un poco a regañadientes en la materia de teoría literaria, que yo pensaba que como escritor de narrativa, pues eso de estudiar teoría literaria era una pérdida de tiempo. O sea, ah. a ver, Steiner, ¿cuándo escribió Crimen y Castigo? ¿Qué me va a enseñar él, no? Y entonces empecé a darme cuenta de que puedes ser ensayista y puedes ser narrador y puedes ser dermatólogo y puedes ser muchas cosas, ¿no? Sí, No es un juego de suma cero donde una cosa anule la otra. sí, Empecé a valorar entonces la faceta de ensayistas, de escritores de narrativa que admiraba mucho, como por ejemplo Sergio Pitol, ¿no? Y entendí que había una lógica, pues a veces partisana a la hora de escribir ensayo literario, porque ahí estás también haciendo un autorretrato intelectual o estás sí. combatiendo batallas que quieres combatir para abrirle espacio a algo que tú quieres representar en la creación de narrativa, ¿no? Y así se fueron dando los libros de ensayo que he ido publicando. Eh, Uno de ellos, que se publicó en 2017, que se llama Asombro y Desaliento, sí fue un libro pensado en términos de una compilación orgánica, porque son 25 ensayos de cuentistas mexicanos del siglo XX. Entonces sí partió de un proyecto que platiqué originalmente con el doctor Enrique Flores Cano, queridísimo maestro, alguien tan importante en mi vida, y él, que pues confiaba de una manera irresponsable en mi escritura, me había dicho, es que tú tienes que escribir un libro de ensayos de algo que agarra un tema, ¿no? Pero a diferencia de lo que ocurre contigo, querido Rogelio, que tienes una disciplina y una capacidad de concentración para abordar esos temas desde el ensayo, yo había sido muy disperso. O sea, yo un día escribía sobre un autor y luego escribía sobre otro autor No, que no había. sistemática, pues. Exacto, me faltaba ese carácter sistemático. Lo adjudico a mi signo zodiacal, porque los Géminis tenemos fama de dispersos, ¿no? Vemos volar una mariposa por aquí, vamos corriendo, y luego vemos otra por allá y vamos corriendo por el otro lado. Pero ese ejercicio de asombro y desaliento fue muy útil para mí, retarme a pensar en algo más sistemático. Ujú. Yo lo siento como mi graduación como ensayista en realidad. Digamos, Mm, el kinder fue mi libro sobre Macedonio, ¿no? Y he seguido escribiendo ensayo, pero los últimos años he descubierto un problema mío con la escritura de ensayo que me ha llevado a escribir mucho menos o a postergar o a más bien estar tomando notas para después trabajar más decididamente. Y esa relación de amor-odio con el ensayo, por un lado, viene de una sensación de futilidad, de
me apasiona comentar la literatura, pero ese diálogo no se da. Es un diálogo que se da de manera como muy a cuentagotas. Hay una sensación como de no lograr establecer una conversación que en el caso de la ficción me importa muy poco que no haya. Es decir, si yo publico un libro, un libro de cuentos, una novela, y lo leen 5 personas, en realidad no me importa, porque mi recompensa fue escribirlo, toda la travesía de escribirlo a lo largo de 4 o 5 años. En cambio, con los ensayos sí hay una expectativa de una refutación, de engarzarse en una conversación que es muy difícil que se dé porque hay pocos lectores de ensayo, porque igual dicen, este güey está loco, está diciendo puras barbaridades, ni para qué le contestamos, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, no puedo no hacerlo. O sea, yo sigo dando clases de literatura y un día hablamos sobre Cumbres Borrascosas y otro día hablamos sobre dublineses. Y sé que ahí hay gérmenes de ensayo en todo lo que a mí me pasa cuando releo esos libros y podría avanzar en eso, pero hay una desesperanza, como hay un escepticismo. Quizás si estamos en la hora de la terapia, tú me vas a poder ayudar a entender esto. Sí, Eh, que me ocurrió un poco después de publicar Asombro y Desaliento. O sea, ya que se publicó, yo estaba muy contento, pero al mismo tiempo sentí que no, que no era suficiente para mí solo escribir ensayos, sino que quería esa segunda parte. Insisto, con la narrativa no me pasa. Y es algo quizá más terapéutico que hace en mí la escritura de ficción. Esa claro. transmisión que yo experimento es en sí ya lo importante de la travesía. Aún así, pues me gusta mucho leer ensayo y siempre estoy muy al pendiente de lo que se está escribiendo, eh, pero he perdido como ese impulso tan más continuado que tenía antes, ¿no? Como la vida da muchas vueltas, hay una parte de mí que dice, pues es un tránsito astral que se ha extendido y que en algún momento te va a dejar porque no puedes tampoco abandonar esa compulsión. Es que te gusta, mira, yo por ejemplo he disfrutado mucho y yo creo que lo que necesitas es entrar en este ensayo más personal, en el que va conviviendo, en el que va comentando también, desglosando vivencias, etcétera. Yo leí porque adoro leer ensayo. Me fascina este ensayo, por ejemplo, leí los ensayos completos de Paul Auster, de Naipaul, de Coetzee, que es maravilloso. Todos sus ensayos los he leído, este, en fin, muchos, ¿no? Y yo creo que tú, por el bagaje que tienes, Gené, y porque todo el tiempo estamos leyendo cosas, creo que a lo mejor esa línea a la que le tienes un poco de miedo, porque a lo mejor tienes que romper como esa distancia, ¿no? Y como acercarlo, ¿no? A ti, a tu vivencia, y a mí ese es de los ensayos que más disfruto. Yo recuerdo que leí en un viaje largo que hice en avión a Naipola, todos sus libros de ensayo, maravillosos, ¿no? Alumbradores, estas partes que van contando Paul Auster de cuando vivió con su mujer en Francia, pero va entrañando con cosas que tienen que ver con su gusto literario, con esto, con lo otro. Están pensando todo el tiempo. Yo creo que a ti te fascina igual pensar, reflexionar, que ficcionalizar, que hacer historias, etcétera. O sea, a mí me parece que ese complemento de ensayista y narrador es un binomio como en ti inseparable. Yo creo que vas a tener en algún momento que romper con esa, ¿no? Con esa Sí. como barrera que se está estableciendo entre lo que estás haciendo tú ¿no? Sí, y fíjate, ahora que lo mencionas también, lo que me habías planteado un poco antes es la diferencia de prosa entre la ficción y el ensayo. Sí. Ah, cuando escribo ensayo, intuitivamente yo siento que es importante pensar en una prosa panhispánica, lo que llaman la norma culta o un español estándar, sin marcas locales, porque buscas una interacción más reflexiva
y no tamizada por lo emocional que está en la lengua de todos los días. Yo no podría escribir ensayo con jergas sinaloenses, ¿no? Entonces, esa es una parte para mí prácticamente innegociable, por eso la hibridación de narrativa y ensayo no se me da. Yo no he escrito novelas ensayosas, ¿no? Ah, Tipo Vila Matas, eso no se ah, me ha dado. Y en el caso de la ficción, lo que me ocurre es que creo que hay una conexión más directa como el repositorio emocional de la lengua por el amor que yo le tengo al habla viva, al habla que yo escuché desde ah. chamaco allá en Conoces Sinaloa. perfectamente bien. Todo eso para mí significa darle una mayor vitalidad a los personajes porque su relación con la lengua es su relación con la vida y el sistema de creencias que los lleva por el mundo tiene mucho que ver con la manera como el lenguaje entró en ellos, como la lengua fue moldeando sus expectativas y horizontes. Entonces, para mí, construir sus personajes, sobre todo los personajes de mi tierra, que están en Adiós Tomasa y en Crónica de la Lumbre, que espero que ya te llegue en los próximos días, Este, implica una exploración en ese magma más irracional de la lengua. mm, Y quizá lo que yo necesitaba también era volver a ese mundo de mi lengua regional, claro, sin que sea una aduana imposible para quien no patria, conozca. ¿no? Sí, porque mis primeros textos de ficción, sí me preocupaba yo por una prosa panhispánica. Es decir, ah, fue también el hecho de que ocurrían aquí en la Ciudad de México, y es, aunque yo llevo aquí ya 30 años, pues sigue siendo una ciudad que no es la mía. Claro, Yo vivo en la Ciudad de México como creo que muchos foreños vivimos en la Ciudad de México, con la claro, idea que algún día te vas a ir a la chingada de aquí. O sea, que claro, es provisional, aunque lleve 30 años, ¿no? claro. Entonces nunca te incorporas, porque además la Ciudad de México es mucha Ciudad de México, Sí, es muchas jergas, es un carnaval sí, de visiones del mundo y de la lengua. Entonces no estoy realmente yo en mi país lingüístico, ¿no? claro, Y cuando ya me di cuenta que yo tenía que regresar al terruño en la ficción, es cuando algo se movió también a nivel emocional. claro. Y estas dos novelas que pues han sido una década, o sea, yo con Adiós Tomasa me tardé 5 años y con Crónica de la Lumbre 4 años, 4 años y medio. Fue una zambullida o un regreso a ese paraíso primordial del habla viva Claro. que he dejado fuera en el ensayo. Entonces, ah, por eso no cancelo, porque yo sé también cómo soy, ya me conozco, digamos, he sido o tengo una noción muy dinámica de mi evolución como ser, ¿no? De que hay una maleabilidad que Claro, uno puede aceptar en la manera como vas escribiendo. claro, Y, y hay otra cosa también, que es esta situación no resuelta con la bastardía intelectual. O sea, yo me pongo a escribir un ensayo, pero inmediatamente pienso que ese tema ya lo han tratado 20 genios antes que yo, que han dicho cosas brillantísimas. ¿Y yo con qué cara vengo aquí? O sea, este mocoso creció en la Sierra de Durango, ¿qué va a tener que decir sobre este tema? Y eso es como un automatismo que necesito observar, claro, dejar que se manifieste, pero no consecuentarlo, claro. sino decir, ok, pues yo empecé tarde a leer respecto de Steiner, que aprendió griego mientras estaba tomando el biberón, ¿no? Errata Y es un libro maravilloso. sí, bueno, para mí Steiner fue un maestro en mis 20, Sí, lo cómo leí, no. eh, pero es un proceso y la verdad creo que eh, la relación con la escritura tiene que ver también con la relación con nuestra mortalidad. Es decir, hay una expectativa que uno tiene de un futuro que sabes que en algún momento va a terminar, vas a morir en algún momento. Pero tengo 48 años y yo pienso que voy a vivir 92 años. Entonces, aún tengo tiempo para eso. Si tuviera 80 años, quizá no tendría esa confianza y ya ahora me pondría a escribir ese libro de ensayos personales, ¿no? Entonces, esta relación con la noción de mortalidad, de que sé que soy mortal, me operaron hace 2 años y en ese momento también hubo unas tierras movedizas ahí en mi cabeza moviéndose. Claro,
trajeron una conciencia de las prioridades, de lo que más me ah, importaba y la búsqueda de esa concentración en la escritura. Eh, pero esa noción de lo mortal también tiene que ver con depurar cada vez más, o sea, ah, de no perder eh, el tiempo en cosas que son atractivas en el momento, pero que a la larga no significan para tu escritura, ah. ¿no? Genei, Eh, perdón. no, no, no. No, Ya. dos preguntas para finalizar que me interesan hacerte por las temáticas que no solo de Adiós Tomasa, sino también la de cualquier cadáver y la que veo que trae también Crónica de la Lumbre. Mi pregunta es muy concreta, ¿no? Tú que has pasado y que vienes del Triángulo Dorado, etcétera, que conoces el país, que has vivido en Ciudad de México, en Culiacán, ¿no? Lo que está pasando ahora en Sinaloa es gravísimo. ¿Crees que vamos, es la primera pregunta y una última al final, pero ¿crees que vamos a desbarbarizarnos en algún momento? O sea, ¿crees que ya hemos llegado al final de esta violencia que tenemos tan entrañada, que ha permeado todas las instituciones, la familia, toda la sociedad en general? ¿Crees que vamos a acabar con eso? Como usas el verbo creer, entonces siento que no necesitaría yo pruebas para decirte que sí, creo que sí. Por lo siguiente, hace unos 15 años, quizá, o 20 años, no solo en México, en general en Latinoamérica, predominó un ambiente muy fatalista sobre el futuro de nuestras sociedades, eh, como si estuviéramos condenados en Latinoamérica a un ciclo perpetuo de décadas perdidas, dictaduras, guerrillas, eh, crisis económicas, y que no había salida, ¿no? Entonces yo tenía también esa visión muy fatalista y la encontraba en el cine, la encontraba en otros escritores, eh, y bajo ese ánimo escribí Cualquier cadáver, pero dos amigos que no se conocen entre sí me hicieron un comentario muy parecido. Me dijeron, hay mucho fatalismo, hay mucha muerte, pero se te olvida que en la vida también hay ternura y amor. Eso no sale en las noticias. Y a mí me sacudió mucho eso, porque me di cuenta que yo me había enamorado del fatalismo. Y es una solución muy fácil cuando estás en un punto de la desesperanza. Entonces ya no tienes energías para seguir creyendo que hay sentido en la existencia, que hay la posibilidad de construir espacios de comunidad desde la escritura, donde se contrarreste la lógica de ese ciclo interminable de declive. Y bajo ese ánimo escribí Adiós Tomasa y Crónica de la Lumbre, buscar esas otras aristas, Ujú. pensar en acciones de los personajes que no solo caen bajo el rubro de lo tanático, sino que también tienen que ver con la solidaridad, con la empatía. Y el problema cuando uno empieza a hablar de esto es que parece que escribe libros de autoayuda, libros de superación personal, Una pero moral y toda esta cosa, ¿no? Que también exactamente. está bien, ya muy satanizado, pues, ese tema, ¿no? ¿Eh? Muy demonizado. Eh, y yo lo que tuve fue un día una epifanía. Yo estaba en un café en Coyoacán con un amigo tomando un café y pues las noticias sobre las fosas con cadáveres de desaparecidos, de migrantes iberoamericanos, todos los saldos de lo que significó la guerra de Calderón, eran pues, hechos traumáticos y era uno tras otro, una semana tras otra estar escuchando eso. Pero yo me di cuenta que yo estaba muy feliz platicando con mi amigo sobre literatura. Claro. ¿Cómo es posible que en el mismo país Dos dimensiones, ¿no? esas dos dimensiones, a pesar de tanta violencia, sigue habiendo espacios para esa resistencia desde las artes? Ujú. Y yo lo que creo es, fue un mea culpa, fue un autoexamen eh, que implicaba renunciar al predominio del fatalismo. Eso no significa edulcorar la representación de la vida en la ficción, sino a traer los hechos estremecedores, pero no como si eso fuera lo único que existiera. Ujú. Yo quiero creer que sí,
hay la posibilidad de salir de este ciclo que ya lleva varias décadas y que lo que ocurre es que somos muy impacientes porque pensamos en términos del individuo. Y en la época de las cavernas, la naturaleza pensaba en términos de la especie. Lo que importaba es que la especie sobreviviera, que los individuos cayeran, porque había una esperanza de vida de 25 años, ¿no? Ah, Eh, y queremos verlo nosotros todo ya. O sea, hay una lógica de que a través de el diálogo de las artes puede haber un efecto inmediato en las sociedades. Pero el activismo de la creación artística es a largo plazo y es algo que requiere entrar a la sensibilidad de las personas sin imposición y sin discursos moralinos sobre aquello de que leer te hace mejor persona o de que la reconstitución del tejido social, eh, porque si no, en realidad la especie humana ya habría desaparecido. Es mm, decir, si aceptamos que la barbarie va a predominar siempre, ya no estaríamos en este planeta y los delfines serían la especie superior mm, o, no sé, las hormigas o las cucarachas. A pesar de que tenemos ese impulso tanático y hemos destruido lo humano una y otra vez, lo humano ha continuado y tenemos a Sófocles y tenemos a Shakespeare y ah, tenemos a Silvia Plath ah, y a Beethoven y a Rachmaninoff. O sea, el hecho de que de la mano de la barbarie haya estado esa resistencia eh, con una lógica ascendente, es lo que me hace que, a pesar de tanta frustración de lo que significa escribir, esta compulsión responde a la voluntad ciega de la naturaleza de que eh, debemos continuar, de que la vida va a continuar. mm, Por eso, a pesar de todas las noticias sobre la hecatombe climática, yo soy de los que piensan que no va a desaparecer la vida humana en este planeta en mm, 100 años, ¿no? Las cosas cada vez están peores, pero la resistencia también existe, ¿no? Esa es una creencia. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Eney, la última pregunta es, ¿en qué estás trabajando, amigo? Qué Eh, estás haciendo ahora? ¿Qué proyectos vienen? Estoy, digamos, armando, cerrando, corrigiendo un libro de ensayos, que es una capirotada de ensayos con distintos temas. Yo veo que tengo ciclos de 7 años. O sea, he publicado un libro de ensayos cada 7 años y O en las eso olas, estoy. cada 7 olas vienen las grandes, ¿no? Sí. Y empecé en diciembre otra novela, que va a ser también pues una novela de un pacto de escritura de 3 o 4 años, no sé cuánto, que es otra manera de abordar la vida en la sierra, ya no desde la mirada del realismo psicológico como ha sido lo que he escrito, eh, que me entusiasma mucho, involucra la historia de infancia y juventud de mi madre, porque ocurre también una cosa, Rogelio, yo también, así como tenía la historia de Tomasa, yo pensaba que algún día ibas a contar la historia de mi papá. Y estaba equivocado. La historia que yo quería contar era la historia de mi madre. A partir de la pandemia hablábamos todos los días y empezó ella a abrirse y a contarme episodios de hace 60, 70 años. Wow. Entonces yo empecé a tomar nota y un día entendí, cuando me contó un hecho muy traumático que ocurrió cuando murió un primo suyo, dije, es que esta es la novela sobre el pasado de mi familia, donde va a aparecer mi papá también, por supuesto, pero la protagonista en realidad es mi mamá, ¿no? Madre. Y yo dije, qué patriarcal he sido pensando que por ser varón tenía que contar la historia de mi Ya. papá desde que quedó huérfano de padre. Entonces, en esa capirotada, bueno, no sé si va a ser una capirotada o cómo va a ser, aún estoy, a pesar de que ya llevo más de 150 cuartillas, aún estoy en ese trabajo un poco de plastilina de darle la estructura, pero Ujú. muy entusiasmado porque lo que a mí no me gusta es sentir que escribo un libro idéntico al anterior. O sea, pasan ciertos meses después de que termino una novela o cualquier libro de narrativa, antes de que pueda volver a escribir narrativa, y hay un proceso como de depuración y de Ya. rellenado. Y ya cuando yo identifico que hay como una pulsión distinta, aunque probablemente alguien desde fuera diga, güey, siempre escribes igual y escribes por lo mismo, ¿no?
Es pero muy es probable que nos digan de lo que hacemos lo mismo, pero al menos uno siente que no. exacto, porque sentir que escribo lo que ya he escrito me desanima mucho y digo, pues ya, ¿para qué? Si no salió bien aquello, pues ya no le reintento, ¿no? Pues en eso ando. Ney, te agradezco muchísimo esta conversación. Amigo, Yo a ti. la verdad que ha sido fantástico conversar contigo y vas a ver que todos los que aprecian tu obra van a estar muy contentos de incluso de esas exclusivas que acabas de dejar por aquí. No, yo he disfrutado mucho esta conversación, querido hermano, ha Y sido espero que podamos, cuando vaya a México, ir y hacer realidad ese sueño que tuviste, amigo, y caminar a esta exactamente, universidad a la que yo llegué a ir a sacar copias y a sacar libros que había y que compraba ahí, ¿no? Una cosa maravillosa. exactamente. Te mando un gran abrazo y nos veremos pronto, Enei. Un abrazo muy grande hasta allá. Hasta luego. Cuídate mucho. Hasta luego.